Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Carlos Calderón por esta gentil invitación, a FUSANDE, una vez más por organizar este excelente evento. Hoy vamos a hablar sobre la obesidad como un marcador de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. La obesidad es un problema mundial en continuo crecimiento. En todo el mundo, al menos 2.8 millones de personas mueren cada año como resultado de sobrepeso o obesidad. Y el impacto en términos de años útiles perdidos alcanzó a 35.8 millones, es decir, el 2.3% de lo que significa años útiles de vida perdidos. Y esto en términos globales. En Latinoamérica, la tasa de obesidad, es decir, con un índice de masa corporal más de 30 kilogramos por metro cuadrado, es más del doble del promedio global, 26.8% frente a 12.9%, con mayor prevalencia en las mujeres, 29.6%, que en los hombres. Y si vemos estos datos desglosados por país, miren ustedes la situación de diferentes países. Entre esos, Colombia, para el año 2015 que se tuvo este reporte, y es el último que hicimos en el Congreso Latinoamericano de Endocrinología, que involucró a todos estos países, Colombia está en obesidad con un 25,3% y 38,8% de obesidad, para un total del 64,1% de la población adulta que está en sobrepeso o en obesidad. Obviamente hay países como Guatemala o como Bolivia, interesantemente países que tienen una composición étnica con un gran porcentaje de amerindios. Miren ustedes esos niveles tan altos de sobrepeso y obesidad. Y es bien conocido, estos son datos interesantes reportados hace ya algunos años por CIMET, mostrando cómo en la medida en que hay un crecimiento de la obesidad, en este caso en Australia de 7.1 para 18.4, miren también cómo crece la prevalencia de diabetes de 2.4 para 7.2%. Esta relación, y en este artículo sí me propuso entonces que deberíamos llamar a este problema conjunto paralelo de obesidad y diabetes como diabesity. Diabesity uniendo tanto el asunto de la diabetes con obesidad. Y es que esta relación es absolutamente clara. Miren esta gráfica mostrando la relación entre índice de masa corporal y el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en este estudio, donde tienen aquí ustedes el riesgo relativo ajustado por edad, y miren en la medida en que va creciendo la prevalencia de índice de masa corporal elevada a más índice de masa corporal, ustedes tienen un mayor, tanto en hombres como en mujeres, un crecimiento en términos del riesgo de presentar diabetes. A tal modo de que en estas poblaciones de estos dos estudios ustedes tienen un 93% de riesgo, ¿cierto?, en mujeres de desarrollar diabetes y en hombres del 42.1% cuando están en obesidad mórbida como esto. Pero vean, interesante el hecho de que en este estudio de dos diferentes poblaciones, ustedes tienen un incremento con índices de masa corporal de 23 a 23.9, 4.3 veces más de riesgo en mujeres que lo que observan ustedes si tienen un índice de masa corporal de menos de 22, que en este caso se consideró como siendo el riesgo 1. Así que no cabe duda esta relación existente entre el riesgo de presentar diabetes y el riesgo de tener sobrepeso o obesidad. Y esta es una relación interesantemente lineal. Mientras más índice de masa corporal presentan, tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes. Esto en la población general. E insisto en esto de la población general, pues ya luego veremos algunas particularidades. Y este es el cálculo de la prevalencia de la Federación Internacional de Diabetes, que es comparativa ajustada por edad de la diabetes en adultos. Y miren ustedes lo que se espera en países
como los nuestros en Colombia, una prevalencia del 7 al 9%, que es lo que realmente estamos pensando. Pero miren, hay otros países, especialmente a nivel de los países de Medio Oriente, donde las prevalencias alcanzan a más del 12%. Y esto, desde luego, asociado con cambios terapéuticos, con cambios en los hábitos de vida que han llevado a un incremento del sedentarismo y del consumo de alimentos con rica carga de energía, especialmente hidratos de carbono procesados y ultraprocesados. Pero yo quiero destacar en esto, como siempre me han oído, las enormes diferencias regionales, las enormes diferencias por países y por estatus socioeconómico que se observan. Miren, este artículo que lo publicamos ya hace unos buenos años con los datos del PUR mostraban las variaciones de la prevalencia de diabetes si clasificamos los países como de altos, medianos y bajos ingresos. Ustedes tienen aquí en toda la población los factores de riesgo que se asocian con mayor presentación de diabetes. Obviamente la edad, ser del sexo masculino en esta población presentaba un mayor riesgo de presentar diabetes, la residencia a nivel urbano y miren ustedes, interesantemente, los antecedentes familiares de diabetes aumentan en más de 3 veces el riesgo de presentar diabetes y sin lugar a duda, el factor de riesgo más importante en este caso fue la relación cintura-cadera. Es decir, evaluando el perímetro abdominal, fundamentalmente adiposidad, y el perímetro de cadera, que en gran parte representa la cantidad de músculo glúteo que una persona tiene. En la medida en que aumenta esta relación, es decir, más perímetro abdominal menos cadera, ustedes tienen un incremento de hasta casi 4 veces en el riesgo de presentar diabetes. Igual con el índice de masa corporal, pero mucho menos impactante en esta población de altos, medianos y bajos ingresos que lo que tiene la relación cintura-cadera. Y cuando fuimos a ver, y este es un dato muy interesante, la prevalencia de diabetes de acuerdo a los diferentes niveles de índice de masa corporal entre países de altos ingresos, ingresos medios altos, ingresos medios bajos y bajos ingresos del estudio PURE. Los latinoamericanos que participamos son Argentina, Brasil y Chile, que están para la época como considerados como de ingresos medios altos, y Colombia, que para la época que comenzó el estudio, estamos entonces hablando del año 2003, 2004, Colombia estaba todavía clasificada como siendo de ingresos medios bajos. Y miren, esto es increíble. Individuos con menos de 21.5 de índice de masa corporal, la prevalencia de diabetes es 6 veces más alta en los países de bajos ingresos que en los países de altos ingresos, claramente mostrando que la prevalencia en esta población de diabetes fue tan alta con índices de masa corporal de 21.5 y esto se mantuvo cuando estamos hablando entre 21.5 y 24.9, es decir, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud en términos globales, gente todavía con peso normal, la prevalencia de diabetes en los países de bajos ingresos subió a 15.4%, vale decir, los países del sudeste asiático, India, Bangladesh, Pakistán, ¿cierto? Miren ustedes este incremento, esta diferencia de casi 6 veces en la prevalencia de diabetes entre las poblaciones de altos, medianos ingresos, de acuerdo a un índice de masa corporal. Por lo tanto, esto venía a soportar una propuesta que hemos realizado durante mucho tiempo de que la sensibilidad para desarrollar resistencia a la insulina en las poblaciones de bajos ingresos es bastante más alta y que ustedes van a presentar mayor riesgo de diabetes, en este caso mayor prevalencia de diabetes a menores niveles de índice de masa corporal. Y eso ocurre en todos
única y exclusivamente cuando hablamos de obesidad mórbida, miren ustedes, es que se igualan y vale decir que apenas 87 individuos tenían este índice de masa mayor de 35, mientras de los países altos ingresos era un número de 308 individuos. Claramente, con esto mostrando esta diferencia en los puntos de corte para prevalencia de diabetes entre países de altos, medianos y bajos ingresos. Y si vemos la relación cintura-cadera, disminuye un poco el impacto. Aquí estamos viendo un incremento de casi 3,5 veces el riesgo en individuos que tienen una relación en hombres menor de 0,86 y en mujeres de menos de 0,79. Les recuerdo que los puntos de corte que nosotros utilizamos para Latinoamérica en hombres de 0,9 y en mujeres 0,84. Es decir, en este rango, y miren ustedes de igual manera cómo la diferencia llega a ser casi 3 veces mayor en los países de bajos ingresos. Y esto se mantiene a mayores relaciones de cintura-cadera, mostrando entonces que el problema está en la adiposidad, pero no únicamente en la adiposidad, sino que hay otros factores que pueden ser étnicos o de como composición corporal, como les mostraré en mi segunda conferencia, que se asocian a este aumentado riesgo de desarrollar diabetes a una relación de índice de masa corporal menor o a una relación cintura-cadera menor en las poblaciones de bajos y medianos ingresos. Esto que habría interesantes posibilidades de hacer un adecuado análisis de los puntos de corte fue recientemente, estas son publicaciones recientes del mayo 11 apenas, en que salió esta publicación mostrando los puntos de corte de índice de masa corporal específicos para etnia de acuerdo a los puntos de corte específicos de cada etnia de obesidad basados en el riesgo de desarrollar diabetes en Inglaterra, en un estudio de corte poblacional y que incluyó, miren, inicialmente en el barrido más de 2 millones de individuos y que fueron incluidos en el análisis final cerca de 1,5 millones de individuos. ¿Y qué es lo que mostraron? Estas claras diferencias en términos del riesgo de desarrollar diabetes de acuerdo a menores niveles de índice de masa corporal. Miren, obesidad blancos 30, ustedes comienzan a ver, aquí tienen la curva de prevalencia de diabetes tipo 2 por cada 1,000 personas de seguimiento por año. Miren ustedes, apenas comienza a incrementar a un 10% la prevalencia. Ustedes tienen aquí índice de masa corporal 18, una prevalencia, una incidencia, porque en este caso hay incidencia de diabetes, nuevos casos de diabetes, ¿cierto? De casi 2 y que va aumentando y llega a aumentar a cerca de 10, que es el punto de corte, ¿cierto? Que ustedes tienen aquí con índice de masa corporal de 30. Pero miren ustedes lo que ocurre, alcanzan el punto de corte del 10% de nuevos casos de diabetes, la población que viviendo en Inglaterra es del sudeste asiático y está en apenas el 24 de índice de masa corporal. Esto cuando aceptamos un punto de corte de 30 kilogramos para esta asociación claramente, y esta diferencia se da también con estas diferencias étnicas, siendo mucho más marcadas cuando se ve entre los diferentes países que conforman lo que llamemos el sudeste asiático, y aquí específicamente Bangladesh, Indias, nepalíes. Vean ustedes cómo con índices de masa corporal de 21 y alcanzan el punto de corte del 10% de nuevos casos de diabetes. Es decir, hay claras diferencias y este es el mensaje que quiero dejarles finalmente, la necesidad de ustedes tienen de interpretar adecuadamente tanto los parámetros para medir obesidad como índice de masa corporal, como relación cintura-cadera, ¿cierto? Aquí tomando en cuenta 30, miren ustedes cómo la diferencia. Vean ustedes, la gente de Bangladesh con apenas 21 ya tienen 10% con índice de masa corporal. Y si esto sube a 36, prácticamente todos son diabéticos. Así que diferencias. ¿Qué es lo que ocurre con los blancos? En cambio, miren, con los blancos aquí en verde, ustedes tienen que esto va mucho menos. Ustedes tienen
apenas con 30 de índice de masa corporal, del 10% de nuevos casos de diabetes. Y si aumenta poco, aumenta hasta el 18% aproximadamente, muy diferente de lo que ocurre con las otras poblaciones, las otras etnias. Y si tomamos el punto de corte de 25, miren ustedes, prácticamente la incidencia de diabetes alcanza a ser del 4%, del 5% en los blancos caucásicos ingleses, mientras con 25 ustedes ya tienen que en los señores del sudeste asiático ya la prevalencia de diabetes ha subido hasta casi el 25%. Claras diferencias, mensaje claro, al fin este estudio inglés me ha dado la razón de la necesidad de realizar nuestros propios estudios, de tener nuestros propios puntos de corte. Me recuerdo con cariño las enormes difusiones con con el doctor Pablo Eisner en términos de cuáles eran los puntos de corte y siempre dije que había que tener una medicina basada en la evidencia que nosotros podíamos generar, más en la dependencia de que los que nos digan las guías latinoamericanas que no tienen nada que ver con nuestras realidades. Por lo tanto, controlar la diabesidad se convierte en una urgente necesidad. Y ahora estamos pasando una crisis económica y social en Latinoamérica que desencadenó cambios importantes en el modo de vida de sus habitantes, un incremento bárbaro en las prevalencias de sobrepeso y obesidad, ¿cierto? Asociado a un mayor consumo de alimentos, al abandono de la alimentación tradicional, reemplazado por una cultura alimentaria urbana de mala calidad nutricional. Esto de habernos vendido tantas bebidas endulzadas o azucaradas y comida de preparación rápida, embolsada, es decir, todo lo que llamamos alimentos procesados y ultraprocesados han contribuido grandemente a este problema. En términos de conclusiones, entonces, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en los niños, los adolescentes y los adultos en términos generales, pero más específicamente en Latinoamérica y en Colombia, ¿cierto? La región de las Américas, es cierto, y que incluye Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica y Latinoamericana, tiene la prevalencia más alta de sobrepeso y obesidad y afecta más a las mujeres que a los hombres. La diabesidad, por lo tanto, demanda acciones urgentes que debemos tomarles. Les agradezco por su atención y me pongo a las órdenes. Estamos ahora conjuntamente con mi hijo internista atendiendo acá en el Centro Integral para la Prevención de Enfermedades Cardiometabólicas en este gran edificio que es la Foscal Internacional, donde estamos a sus órdenes. Este es mi correo y les agradezco por su atención y quedo abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias.